Allá por 2026, Chile se vio en medio de una polémica tremenda. Con un gobierno recién estrenado y una crisis energética mundial apretando, de repente saltó una noticia que lo sacudió todo. El tesoro público estaba, supuestamente, vacío. Pero a ver, ¿estaba el país de verdad al borde de la quiebra? Vamos a desgranar qué había de cierto y qué no en toda esta historia. Bueno, para entenderlo hay que ponerse en situación. Estamos a principios de 2026. Entra una nueva administración al poder en Chile y justo en ese momento un conflicto en Oriente Medio hace que los precios de la energía se disparen en todo el mundo. El ambiente, como se puede imaginar, estaba cargado de nerviosismo. Vamos, el caldo de cultivo perfecto para un buen drama político y económico. Y entonces, ¡boom!, llega la frase. El recién nombrado ministro de Hacienda, Jorge Quirós, suelta esto y, claro, acapara todos los titulares. La acusación era clarísima. El gobierno anterior había dejado las arcas del Estado sencillamente a cero. Esta afirmación nos lleva a la pregunta del millón, la que vamos a intentar responder aquí. ¿Era un retrato fiel de la situación financiera de Chile? ¿O era más bien una exageración para conseguir algún objetivo político? Vamos a ver qué decían los números de verdad. Venga, vamos a meternos de lleno en la versión del nuevo gobierno. Su argumento era, básicamente, que el país se encontraba en una situación de vulnerabilidad financiera extrema. Y ojo, para que no quedara en palabras, sacaron a relucir una cifra muy concreta y, desde luego, bastante alarmante. Y aquí está el número clave de toda esta historia. 46 millones de dólares. Según el gobierno, eso era todo el dinero contante y sonante que tenía el fisco para acabar el año 2025. Una cifra bajísima, de hecho, la más baja desde el año 2010. Así, de primeras, la verdad es que la cosa pintaba fatal. Y para ponerlo en perspectiva, el ministro Quirós insistió en que ese saldo era apenas un 1% de lo que se considera normal para una transición de gobierno sin sobresaltos, que debería ser algo así como 4.000 millones de dólares. La imagen que se transmitía era la de un país casi paralizado, sin capacidad para operar. Pero, como pasa muchas veces en estas historias, la trama se empezó a complicar, porque solo unas pocas semanas más tarde, los informes oficiales de la Dirección de Presupuestos, la famosa DIPRES, empezaron a contar una historia, bastante diferente. Y aquí viene el giro de guión. Para finales de febrero de 2026, resulta que el saldo en esa misma cuenta no era de 46 millones, no, era de más de 3.600 millones de dólares. La pregunta es obvia. ¿Cómo es posible un salto tan brutal en menos de 2 meses? Este gráfico, es que lo dice todo. Fijaos en la escala de la recuperación, de una situación que parecía crítica a un nivel totalmente normal en un par de meses. El truco, pues principalmente que el Estado emitió nueva deuda por unos 3.500 millones de dólares, lo que demostraba que en realidad seguía teniendo las puertas abiertas de los mercados financieros. Y con esto llegamos a la foto completa. Todo el debate se había centrado en la caja fiscal, en el dinero en efectivo. Pero como muestra este gráfico, esa caja era solo un 19% de todos los activos que tenía Chile. El país contaba con casi 19.000 millones de dólares en total, la mayor parte en fondos de pensiones y de estabilización. Así que hablar solo del efectivo era mirar una pieza muy pequeña de todo el puzzle. Para entender de verdad qué pasó aquí, tenemos que aclarar dos conceptos que suenan parecidos pero no tienen nada que ver: liquidez y solvencia. Y esta diferencia es la clave para no caer en diagnósticos equivocados. A ver, de forma sencilla, la liquidez es tener dinero suelto en el bolsillo para los gastos del día a día. La solvencia, en cambio, es tu capacidad para pagar todas tus deudas a lo largo del tiempo. Un país o una persona puede tener un apuro de liquidez un mes, justo antes de cobrar la nómina, pero eso no significa para nada que esté en bancarrota. El economista Juan Ortiz lo explica con una analogía que se entiende a la perfección. La caja del Estado es como nuestra cuenta corriente. Sube y baja todo el tiempo, según cuándo entran los impuestos y cuándo tocan los pagos. Tener poco dinero un día concreto no significa que estés arruinado. Técnicamente la liquidez se mide con fórmulas como esta, la razón corriente. Es muy simple, se cogen los activos que se pueden convertir en dinero rápido y se dividen entre las deudas que hay que pagar ya. Si la cosa está equilibrada, tienes buena salud financiera para el corto plazo. La solvencia, por otro lado, es otra historia. Se mide con indicadores mucho más estables como la famosa relación entre la deuda total y el Producto Interior Bruto. Esto es lo que nos dice si la deuda de un país es sostenible a largo plazo, y es en lo que de verdad se fijan los inversores internacionales. Muy bien. Entonces, si dejamos a un lado esa cifra tan volátil del dinero en caja, ¿cuál era la verdadera situación fiscal de Chile a principios de 2026? Vamos a ver qué decían los grandes indicadores. Los de solvencia. Pues miren,
Las agencias de calificación, que son como los árbitros que le ponen nota a la solvencia de los países, como S&P o Moody's, seguían dándole a Chile una nota alta y una perspectiva estable. ¿Qué significa esto? Pues que a ojos del mundo, Chile era un deudor fiable que podía pagar sus deudas sin problemas. Así que aquí está el meollo de la cuestión. Chile no estaba en quiebra, ni mucho menos. Lo que sí tenía era un estrés fiscal real. Su deuda pública había crecido y se estaba acercando peligrosamente a un límite que se considera prudente, del 45% del PIB. Había un problema, sí, pero el problema era otro, no el que se estaba contando. Y aquí es donde la política y la economía se dan la mano. Porque toda esta narrativa de una crisis inminente no fue solo un debate de economistas, no. Tuvo consecuencias muy, muy reales en las políticas públicas y, por supuesto, en el bolsillo de la gente. La idea de que el Estado no tiene un duro se convirtió en la justificación perfecta para tomar medidas de austeridad bastante duras, como por ejemplo una subida histórica del precio de la gasolina, justo en medio de una crisis petrolera mundial. Para atajar esa supuesta crisis, el gobierno lanzó un plan de ajuste fiscal de 4.000 millones de dólares. El plan se basaba en 3 pilares: un recorte general del gasto para todos los ministerios por igual, una auditoría a fondo de contratos y una congelación de nuevas contrataciones. Medidas muy drásticas para una situación que se había pintado como desesperada. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. En este mundo tan complejo de las finanzas públicas, donde los números se pueden interpretar de tantas formas, ¿cómo podemos saber cuándo estamos ante un análisis técnico y objetivo y cuándo ante una narrativa construida para justificar decisiones políticas? Ahí queda la pregunta.